pueden dar el aplauso mejor al Señor. Pastor Álvaro Cadavid. Bien, porque no conocen al pastor Álvaro Cadavid. ¿Cuántos no conocen al pastor Álvaro Cadavid? Permítame ver su mano levantada. Los que no han oído al pastor Álvaro Cadavid. Aquí casi ya lo conocen. Se ha vuelto tan famoso que ya todo. El pastor Álvaro Cadavid por años fue sacerdote católico romano, pero bien romano. Los que veían esos romanos que se vestían como los de Roma, ¿no? Dios lo ha bendecido porque tiene una palabra. A veces cuando no predico siento que debo sentarme a oír las personas que tienen palabras. Soy muy bendecido cuando tengo que ceder el altar, el culto. Pero en esta ocasión me acompañó esta mañana a las 7, a las 10 y ahora termina el desayuno, almuerzo y le tengo ahora una cena bien especial. Vamos a recibirlo con un aplauso, lo que dice con la palabra del Señor, Pastor Álvaro Cadavid. Aleluya, y el aplauso es para el Señor. Alábenlo a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Gloria. Les saludo a todos con la paz del Señor. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y que el Espíritu Santo prepare su corazón para recibir el consejo de la palabra. Amén. Porque es a través de su palabra como usted y yo somos edificados. Es su palabra el pan de vida que alimenta nuestras vidas. Y es su palabra el alimento que nos da crecimiento. Y es su palabra la que nos limpia. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y fuera de que la palabra limpia, la palabra también liberta y da vida y rompe las cadenas y quiebra los yugos y da sanidad, da liberación, da crecimiento, da vida eterna. Y por la palabra se resucitan los muertos. Amén. Todo esto es lo que produce la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Así que en esta hora dígale: Espíritu Santo, habla a mi corazón a través de la palabra. Eres el maestro que guías a toda verdad. Enséñame tu palabra, ilumínala en mi corazón, porque es tu palabra la que me lleva a estar sólido en el conocimiento de la verdad. Gracias, bendito Padre, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos libertad en los aires para que tu palabra corra y sea glorificada. Declaramos cielos abiertos. Declaramos victoria en este lugar. Espíritu Santo de Dios, lleva la semilla de la palabra y implántala en el corazón de cada persona. Y permite que esta semilla pueda germinar y dar fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tomar un texto de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, porque entiendo que ese es el texto que nos lleva a comprender mejor acerca del mensaje que quiero compartir con ustedes. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a partir del versículo 14 en su Biblia. Primera de Pedro 1:14. Y dice así la palabra de Dios. Usted la puede ir también mirando en la proyección que tenemos ahí. Dice: como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy que dice el Señor, soy santo. Pero dice el apóstol Pedro de una manera tan maravillosa, con una invitación a la gente, a las personas, a que se preocupen por, primero, deshacerse de esa vida del pasado, de esa conducta en la cual se vieron involucrados antes de conocer el camino de Jesús, cuando se andaba en la ignorancia. Dice el apóstol que aquel que nos ha llamado, nuestro Dios es santo. ¿Cuánto lo creen? Dios es santo, 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 3 veces santo. Por lo tanto, Él es el santísimo Dios de los cielos. Amén. Él es el Dios santo por excelencia. Por lo tanto, atribuirle a otro o a otra el título de santísimo, esto en castellano, en gramática, en español se llama grado superlativo, y es cuando decimos santísimo, es un grado superlativo en la lengua española, es el máximo grado. Y entonces decir que otro u otra es santísimo o santísima es, como quien dice, quitarle a Dios toda esa superioridad, toda esa grandeza y toda esa gloria, y compartirla con otro ser humano, con otra persona que es criatura. Entonces dice el apóstol que nuestro Dios es santo, y Él es el que nos ha llamado a esta vida nueva. Y porque Él es santo, dice la Escritura, sean ustedes también ¿qué? Santos. Entonces, este es un programa de vida, iglesia y amigos. Este es un programa para ejercitarlo y ponerlo en práctica. Todo ser viviente, todo ser humano está llamado a ser santo. Y esto no es para ciertas personas. Esto no es para de pronto cierta casta privilegiada. Este es un programa para toda persona. Esto de ser santo no es para personas que después de muertas entonces levantan su nombre para colocarlas en altares o en lugares privilegiados y que los seres humanos los honren, les hagan rezos y tengan devociones hacia ellos. No, no es en ese sentido que la palabra de Dios nos habla de santos. La palabra de Dios nos habla de santos refiriéndose a personas vivas, y que algunos quizás posiblemente con vida muy desordenada, con conductas irreprochables, como dice Pedro, gente que antes vivía conforme a sus deseos, conforme a su propia manera de pensar, por causa de la ignorancia. Pero ahora en Cristo Jesús, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquiera de nosotros, ahora en Cristo Jesús, que hemos sido lavados por su sangre, hemos alcanzado ser partícipes de la santidad de Dios. Amén. Porque esto de la santidad, amados, es un asunto que solo usted y yo podemos adquirirlo y hacernos partícipes
promesas, rogativas, toda clase de prácticas. La gente trata de cumplir supuestamente para alcanzar ciertos méritos, cierta gracia delante de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos va revelando la palabra, nos damos cuenta que esto de la santidad es un asunto que solo el hombre y la mujer lo pueden alcanzar por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a tomar una serie de textos de la Escritura, como Primera de Corintios, por favor, en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos al versículo 2. Pablo, escribiendo a la iglesia, a los creyentes, siempre se refirió hacia ellos con el título de santos. Mire qué interesante. Dice Pablo, lo pueden leer ahí. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, y escuche bien, santificados en quién, léalo bien, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Llamados a ser santos. Oiga bien, solo en Cristo usted y yo podemos alcanzar la santidad de Dios. Amén. Santificados en Cristo Jesús. Nadie más puede alcanzar para el hombre este rango de la santidad en Dios, sino solamente Jesucristo. Por muchas cosas que el hombre trata de hacer, simplemente son costumbres religiosas. Voy a tomar entonces, les dije, una serie de textos de la Escritura, y vamos a mirar 2 de Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y escuchen con quién está la iglesia, quién hace parte de la iglesia. Dice: con todos los santos. La iglesia estaba compuesta ¿de qué? Dígalo, de santos. ¿Qué había en la iglesia? Santos. Pero no eran de yeso, ni de metal, ni de madera, ni de barro, ninguna de estas cosas. Eran gente de carne y hueso. Vuelvo y digo, eran seres humanos de carne y hueso. Algunos tremendamente desordenados, involucrados en costumbres y en prácticas paganas, como era el ambiente de los griegos ahí en ese tiempo, pero que al venir a Cristo Jesús y ser lavados con su sangre, dice la palabra, ellos son declarados personas lavadas, son personas santificadas, son personas justificadas en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es lo que dice Pablo concretamente, si es posible, ese versículo allí en 1 de Corintios 6:9. Pablo dice concretamente, lo leo, ya lo parafraseé, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, los que hacen la maldad, etcétera? Y comienza a dar una lista de conductas por las cuales no se hereda el reino de Dios. Y dice: no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego viene el versículo 11 y dice: y esto erais algunos. Está diciendo Pablo que en su congregación, en su iglesia, había creyentes que venían de todas estas prácticas, de todas estas conductas, mas ya habéis sido lavados, dice allí, lavados
alcanzado toda esta excelencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra santo aparece más o menos unas 60 veces aquí en el Nuevo Testamento. Es mucho, ¿verdad? Podríamos aquí quedarnos quién sabe cuántas horas para mirar cada punto donde la Escritura nos habla de los santos. Les decía, más o menos 60 veces está la palabra santo allí. Pero esta palabra santo, ya usted lo ha venido entendiendo, es algo que se le aplicaba directamente al creyente. A los creyentes no les llamaban de otra manera sino con el título de santos. Se les conocía como los santos de la iglesia. Qué precioso esto. Es un privilegio grande. Somos santos en Cristo Jesús. Somos santos. Y esto no quiere decir que ya estamos listos. No. Somos santos en camino de perfección. Amén. Somos santos en camino de perfección. Pero la palabra santo, ¿qué significa la palabra santo? Porque aquí dice la Escritura, sean santos. Pero ¿cómo ser santo? ¿Qué significa eso de ser santo? La palabra santo, se la defino así muy rápidamente, significa persona apartada, separada, escogida, puesto aparte, apartado del mundo, escogido del mundo, separado del mundo. Pero sin embargo muchas veces, o mejor siempre, teniendo que vivir en el mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús mismo ratificó claramente esto en el Evangelio de Juan 17:15. Jesús, orando por sus discípulos, le ruega al Padre Celestial la víspera de su muerte con estas palabras: no ruego, mire bien, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Hay gente que piensa que para poder ser santo o santa tiene que retirarse por allá a las montañas, por allá en los lugares apartados, encerrados. Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando yo entré al seminario, me entraron de 13 años. Yo no conocí mundo. Imagínense, a los 13 años me entraron al seminario, niño todavía, porque el concepto era que mientras más niño uno entrara al seminario, más se protegía del mundo, de sus placeres, del mundo, el demonio y la carne, y todas esas cosas en las cuales lo formaron a uno. Sin radio, sin televisión, sin periódicos, sin nada. Todo el tiempo dentro del seminario se entraba en el primer día de febrero y se salía hacia el 15 de diciembre. Las vacaciones de mitad de año no nos dejaban salir porque el temor a que de pronto nos perdiéramos. Entonces el concepto es que mientras más apartado, más alejado, más encerrado estuviera, supuestamente era más santo. Pero vemos como Jesús dice por sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amados, estamos puestos para vivir en el mundo. ¿Usted lo cree? Estamos puestos para vivir en el mundo, pero no somos del mundo. Somos la sal de la tierra. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y el cristiano tiene que estar puesto como santo para dar luz en su casa, en su familia, en el trabajo, en la
tienes que ser luz en medio de ese mundo de tinieblas. Cuando la Biblia nos habla de santos, no se refiere a personas que ya hayan muerto. No, cuidado con eso. En ninguna parte de la Escritura se da la más mínima orientación para que usted tenga que pedirle a uno que, aunque haya sido santo y muy bueno, después de muerto haya que hacerle rezos, oraciones y cosas por el estilo. Vamos a la palabra de Dios, por favor, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. ¿Cuántos conocen el capítulo 10 del libro de los Hechos? La conversión de Cornelio. Dice la palabra del Señor: un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa y toda su familia, oraba a Dios siempre, hacía grandes caridades. Dios se agradó de la conducta de este hombre, un militar. Cornelio era un militar, un centurión de una compañía llamada La Italiana, y tiene aprobación de parte de Dios por su estilo de vida tan correcta, pero que necesitaba también escuchar el mensaje de un Cristo muerto y resucitado, lo que a mucha gente le hace falta también, porque afuera también hay gente muy buena, afuera también hay gente muy piadosa, afuera también hay gente que a su manera, a su estilo, también aman a Dios, y posiblemente Dios se ha agradado de muchos de los de afuera, pero necesitan conocer al autor y Señor de la vida, al Salvador del mundo, que se llama Jesucristo. Amén. Y don Cornelio era uno de ellos. Y cuando tiene esta visión, aquel ángel que le habla allí en su aposento, en su recámara, le dice que su vida toda ha sido agradable delante del Señor, pero que es necesario que mande llamar a Pedro, hágalo traer, porque él le enseñará, le dirá palabras de vida eterna, por las cuales él sería salvo y toda su casa, su familia. Y Cornelio obedece la voz de este mensajero celestial, manda a buscar a Pedro allá en la orilla del mar, en un pueblo, una ciudad que se llama Jope. Y al otro día, dice la palabra, vamos al versículo 24, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio estaba esperando la visita que ya venía en camino. Y convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y mire lo que hizo el apóstol, versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Quiero que usted reflexione acerca de eso. Como un apóstol a quien el Espíritu Santo usaba para resucitar muertos, un apóstol que aún con la sombra, dice la Biblia, le colocaban los enfermos y la sombra de Pedro los sanaba. Note usted el poder, la unción que había en este apóstol. Pero cuando Cornelio trata de postrarse a sus pies, ¿cuál es la actitud del apóstol? ¿Qué dice el apóstol a ese que se le postra? Levántate, pues yo mismo también soy hombre.
siervo de Dios, el apóstol, no permite que nadie se le arrodille, nadie se postre delante de él. El apóstol reconoce que el único que es digno de honra, gloria y alabanza es aquel a quien él está anunciando como Señor, Salvador y Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Rápidamente le llevo a otro pasaje bíblico. Capítulo 14 del mismo libro de los Hechos. Y vamos a mirar a partir del versículo 8 en adelante. Solamente le voy a resumir rápidamente. Se trata de la curación de un cojo de nacimiento allí en una ciudad que se llama Listra, donde estaban dos apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé, su compañero de ministerio. Y esto trajo tal movimiento en la ciudad. Quizás nunca habían visto que un cojo comenzara a andar por el ministerio de estos dos varones, Pablo y Bernabé. Una ciudad pagana, de gran influencia de la cultura griega, de la mitología de los dioses paganos de los griegos, era lo que se movía allí. Identificaron a Pablo y a Bernabé como cualquiera otro de esos dioses que ellos tenían. Y dice la palabra del Señor, dice la escritura allí por el versículo 11, dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Miren, identificaron a los apóstoles como si fueran dioses, unos dioses más ahí. Y el sacerdote del dios Júpiter, un gran culto que había en la ciudad en honor al dios Júpiter, al ver esto, pues claro, estaban tan impactados al ver este milagro. Dice la escritura: el sacerdote del dios Júpiter mandó traer toros y guirnaldas para hacer fiesta, honor, honra y gloria a estos dos varones, a Pablo y a Bernabé. Dice la palabra que al oír esto, los discípulos, los apóstoles, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Note, amada iglesia y amigos, en esta noche, cómo estos varones, estos apóstoles Pablo y Bernabé, no permitieron que unos paganos, gente tal vez emocionada, gente que estaba estupefacta viendo lo que había acontecido, quisieron honrar a los apóstoles. ¿Y ellos qué dicen? Delante de una gente, bueno, pagana, ¿qué dicen? Nosotros también somos hombres iguales, semejantes a ustedes. La única diferencia que hay entre nosotros y ustedes es que les anunciamos al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Conviértanse a Él, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Oiga, todo está bajo su control, todo está bajo su autoridad, todo está bajo su mando. Búsquenlo a Él, crean en Él. Nosotros somos simplemente mortales iguales a ustedes. Amén. Los apóstoles no permitieron que hubiese honra, gloria y alabanza hacia ellos como seres humanos. Y esto para decir a la iglesia en esta hora: estamos siendo por todos los medios inundados
la televisión, la radio, los periódicos, los comentarios, por todas partes. Hoy solo se habla de alguien más que han levantado de la tumba, que han levantado del campo de los muertos, de los difuntos, del sepulcro, y le han elevado a la categoría de santo. Usted sabe a qué me estoy refiriendo hoy. Ese ha sido el banquete hoy por todos los lados de toda esta semana que pasó ahí cerca. Pero ¿qué es esto de levantar a alguien de la tumba y elevarlo a los altares para que los seres humanos le rindan culto, honra y gloria? Llamo esto, este proceso que se conoce con el nombre de canonización, que comienza por el nivel más bajo que se conoce como bienaventurado o bienaventurada. Es el primer escalón burocrático que hay dentro del campo de los difuntos. Yo llamo ese escalón burocrático. Y se va ascendiendo: el primer escalón, bienaventurado; segundo escalón, siervo o sierva de Dios; tercer escalón, beato, para lo cual entonces se necesita que el muerto haya hecho un milagro. El cuarto escalón es entonces elevarlo a colocarlo en los altares con la categoría de santo, para lo cual entonces se necesita otro milagro. Ustedes escucharon testimonios aquí, y los que ven la cadena cristiana de televisión Enlace, ustedes ven pastores como el pastor Carluna, Guillermo Maldonado, Ricardo Rodríguez en Bogotá, qué sé yo, en el centro cristiano, en toda parte, en muchos lugares. Usted escucha milagros. Amén. Cantidad de milagros de toda clase, cánceres. Esta mañana un hombre ahí, ¿verdad? Casi que no pudo ni hablar de emoción, llorando, cómo Dios le había sanado completamente de un cáncer que le había sido declarado por los médicos. Es decir, en nuestras congregaciones suceden milagros por cantidad, y no hay que esperar que alguien se muera para que después de muerto haga milagros, porque estas señales, iglesia, son para los creyentes en Jesús. Yo quisiera que usted entendiera esto. Evangelio de Marcos 16:17. Esta palabra es para la iglesia, para que la iglesia la ponga en práctica, para que la iglesia la ejerza, porque tenemos poder y autoridad de parte de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Dice: y estas señales, léelo, y estas señales acompañarán, seguirán a quienes, a los que creen. ¿Cuántos aquí creen? Bueno, entonces para usted es esto: ¿qué señales le van a acompañar al que cree? En mi nombre, en mi nombre. Oiga bien, no en el nombre de la Virgen, ni San Roque, ni San Pedro, ni San Pablo. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué más viene? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ese poder es para la iglesia. Aleluya. En cierta ocasión, yo siendo sacerdote párroco del Zulia, por allá por el año 1986, 87, bueno, ya hace un ratito, ¿no? Me llevaron una muchacha endemoniada de aquí, de la zona de allá, de la zona de Atalaya, supuestamente para que yo le sacara el demonio. Y yo me preparé de acuerdo a lo que mi iglesia me enseñó en aquel tiempo, lo que se acostumbraba, no sé qué hay hoy después de tantos años, que ya hace 20 años yo salí de allá.
yo me preparé para sacar al demonio, ¿no? Con un librito pequeñito así, se llamaba El Manual del Exorcista, de un papa, creo que el Papa León XIII, por ahí así. Me preparé con la túnica blanca, el agua bendita, el Santo Cristo en otra mano, y la muchacha era una mujer totalmente endemoniada. Era un bulto de carne, un rollo de carne ahí que no se sabía qué figura tenía, ¿ya? Así totalmente enrollada, la bajaron del carro y me la descargaron. Y comienzo a hacer aquella oración de acuerdo al ritual. Y la oración comenzaba diciendo: en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, en el nombre de la bienaventurada Virgen María, en el nombre de los bienaventurados apóstoles San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, todos los santos y santas de Dios, demonio inmundo, yo os conjuro. Y le tiré el agua bendita, ¿no? Y cuando eso recibió el agua, hizo una transformación como que si le hubieran metido un voltaje de 220 de corriente, y quedó ahí con sus greñas, su pelo todo revolcado, su cara tapada. Yo no la podía ver, ella sí me veía, pero luego me dijo estas palabras con voz de hombre. Una mujer hablando con voz de hombre me dijo: en el nombre de quién me voy. Mire, el demonio estaba confundido. Sí, el pobre demonio no supo el nombre de quién se iba a ir, porque claro, yo le mencioné toda esa lista de personas y me dijo: en el nombre de quién me voy. Y luego de sobremesa me dice: no seas cochino, que con ese Cristo no me sacas. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Decía a la familia: saquen esa muchacha de aquí cuanto antes, se me la llevan ya, no quiero saber de ella. Menos mal que el taxista no se había ido todavía, ahí estaba, Yo no sé a dónde la llevaron, pero mire, amada iglesia y amigos, la única voz que los demonios obedecen es la voz del nombre de Jesús de Nazaret. Es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es el nombre sobre todo nombre al cual los demonios huyen y el infierno tiembla. Aleluya. Aleluya. Es el nombre sobre todo nombre. Oh, santo. Cualquier otra práctica para sacar un demonio, que con medallas, escapularios y agua bendita y toda esa cosa, esto no funciona sino con el nombre y la autoridad de Jesús de Nazaret. Amén. Y usted y yo tenemos esa autoridad, iglesia. Escúcheme bien, usted y yo tenemos esa autoridad, tenemos ese poder. Los muertos están. Por eso no puede haber milagro de la tumba. Quiero ser muy claro con esto: no puede haber milagro de la tumba. Porque en Eclesiastés 9:4 hay un texto que quiero que usted, por favor, lo mire con mucho cuidado. ¿Cuántos están vivos aquí hoy? Amén. Claro, me gusta eso, están vivos. Entonces, para usted que está vivo, mire lo que dice la palabra: aún hay esperanza. Lea, ¿para qué? Dice: para todo aquel que está entre los vivos hay esperanza de muchas cosas mientras se tiene vida. Dice: porque mejor es el perro vivo que el león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Ajá, usted y yo sabemos. Bueno, y quisiéramos durar 80, 100, ¿verdad? Aunque si tenemos 60 años aparezcamos de 30 o de 40, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer, iglesia. La Biblia dice que Él es quien nos rejuvenece como las águilas y nos da fuerzas
que usted va a orar aquí por rejuvenecimiento. ¿Ah? Oiga, entonces ya no hay necesidad de tanto maquillaje, ¿verdad? Porque el Señor es quien nos rejuvenece. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Él es quien nos rejuvenece. Amados, entonces volvamos a la palabra. Los que vivimos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben, ni hay más paga para ellos. Es decir, que el Padre Nuestro, que el rosario, que la misa cantada, que la visitica al cementerio. El muerto nada sabe. Dice, porque su memoria es puesta en olvido. Y solo se tendrá conciencia en el día de la resurrección de los muertos. Dice, despertarán de su sueño. Dice la palabra también su amor, su odio, su envidia. ¿Qué pasó con ellos? Se acabó ya. El hombre machote, guapote, el 7 machos, hasta ahí llegó. Todo se acabó ya. ¿Y qué más dice la palabra? Mire esa parte. Y nunca más tendrán parte en todo lo que acontece debajo del sol. ¿Sí ven? Porque hay gente que dice, no, es que mi abuela me toca la ventana de noche, ¿verdad? Es que mi novia la siento cuando se sienta a la orilla de la cama y me jala la cobija. Es que la noche que yo no le rezo el Padre Nuestro a las benditas ánimas no me dejan dormir, ¿verdad? Todo esto es la forma como mucha gente piensa. Pero todo porque el enemigo es atrevido y como no conocen la palabra de Dios, él les hace creer de que sí es la persona. Pero la palabra del Señor dice, ellos nunca volverán a tomar parte en nada de lo que hay aquí. Por eso cuando el brujo, la bruja, el espiritista, la persona ya, oye, la gente va, ¿con quién quieres hablar? Y la gente dice, no, con mi abuelita, o con José Gregorio Hernández, o con no sé quién, ¿verdad? ¿Cuántos habrán visitado brujitos y brujitas por ahí, verdad? Toda esa gentecita, y la gente por no conocer la palabra cree que es la abuelita la que le llegó ahí a través del medio. Son demonios, espíritus de las tinieblas, porque los muertos están y aún no han resucitado, iglesia, por muy santos y muy virtuosos que ellos hayan sido. Primera de Corintios 15:20, por favor, en su Biblia, dice la Escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, comienza diciendo allí, primicia de los que durmieron es hecho, es el primer fruto de la resurrección, es la primera cosecha de la resurrección, es la primera manifestación de que hay resurrección de muertos, dice Pablo, dice, y lo leo textualmente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, siguiente, porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre que vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, resucitados, transformados, glorificados. Aleluya. Y el 23 que dice, y quiero que la amada iglesia ponga cuidado a eso, pero cada uno resucitará, ¿cómo dice? En su debido orden. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay un orden con respecto a la resurrección.
¿Cuál es el orden de Dios con respecto a la resurrección de la gente? Dice, Cristo es el primero. Es el primer fruto de la resurrección, Cristo. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? Dígalo, cuando Él venga. Es cuando Él venga en su segunda venida, acontecerá este evento de la resurrección. Y si quiere, hay un texto en primera Tesalonicenses 4:13, de ahí en adelante, le doy a la cita bíblica, véala para que usted se dé cuenta, donde Pablo habla también allí de la resurrección de muertos, pero dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo también resucitarán, ¿verdad? Pablo corrobora este mismo texto, hablando de lo mismo en su carta a los tesalonicenses. Entonces, iglesia, allí el Señor no se ha llevado todavía a nadie para que sea mediador o abogado o intercesor. Porque el único, dice la palabra, el único que ha penetrado los cielos se llama Jesucristo. Dice la Escritura, porque ninguno subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que está en el cielo. Y dice en Efesios, dice 3:8, dice la palabra, que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, el cielo está lleno de la plenitud del Cristo muerto y resucitado. El único mediador, abogado, intercesor, gran sumo y eterno sacerdote. Los demás están esperando ese momento. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses, carta a los Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, ¿qué dice Pablo? Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo, cuidado con usted dejarse involucrar en creencias, en cosas que son rudimentarias, en cosas que simplemente son tradiciones y no conforme a la verdad de Cristo. Y luego dice allá el versículo en adelante, dice, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estamos en Él, iglesia? ¿Cómo estamos en Él? Dígalo, completo. Y si estamos completos en Él, a usted no le hace falta Santa Bárbara bendita. Yo no sé si me está entendiendo eso. ¿Amén? Si estamos completos, a usted no le hace falta más nadie, porque Él es suficiente. Y cuando usted habla de algo que está completo, es porque ahí ya no cabe más nada. Amén. Y eso es lo que estamos en Cristo. Estamos completos en Él, completamente satisfechos. Entonces, invocar santos muertos es una pérdida de tiempo. Darle la gloria a santos muertos no tiene sentido. Y con esto quiero decirle algo.
No me vaya a interpretar mal, que de pronto que es que yo diga acá que los santos no existen. Sí existen. Sí existen todos los que estamos aquí sentados. Porque a esos es los que la Biblia llama santos. Aleluya. Pero también hubo otras, como usted y yo, que a través de los siglos vivieron una vida de santidad y que agradaron a Dios, que se arrepintieron de sus pecados, que sus almas fueron lavadas en la sangre de Jesús y que fueron habilitados para toda buena obra, y que el Dios de los cielos perfeccionó en ellos su obra. Pero que un día a ellos la muerte los alcanzó y que fueron cortados de este mundo, y que por lo tanto sus cuerpos están en la tumba, están en el sepulcro. Y un día ellos, cuando el Señor venga, ellos oirán el toque de la final trompeta para resucitar con Cristo entre los muertos y entrar a participar en las bodas del Cordero de Dios. Amada iglesia, aguanten un momentito, pero el único muerto, como hemos visto en Corintios, el único muerto que fue sepultado y que la tumba no le pudo contener, porque la diestra del Padre le levantó victorioso de entre los muertos y ascendió con poder y gloria al reino de los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y ha sido constituido Señor y Mesías, mediador, abogado, intercesor, el Cristo de vivos, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, Señor de señores, se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo. Por eso dice el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Mira esa palabra. En ningún otro hay que, dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay gente que se pega del último santo que esté de moda, ¿sí? Me imagino ahora Colombia va a estar en el boom de Santa Laura Montoya. Esa es la fuerza ahora, todo un país mirando a través de aquella figura, donde la Escritura nos dice que Dios, nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y más aún, la palabra del Señor dice que no juzguemos nada antes de tiempo, hasta tanto no venga el Señor. Y está diciendo con eso la palabra de nuestro Dios, que no es a usted a quien le toca, ni a usted ni a mí nos toca darle la gloria, la recompensa a ningún ser humano hasta tanto no venga el Señor. Primera de Corintios 4:5, por favor. Dice el apóstol, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta tanto no venga el Señor. Léalo, por favor. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y aclaro, no es a usted ni a mí a que nos toca darle la gloria a Santa Bárbara Bendita, ni a San Antonio, ni a San Roque, ni a la Madre Laura, ni a San Benito, ni a San José, ni a la Virgen del Carmen. Vea la palabra. Solo
en su venida el Señor dará a cada quien su recompensa. Porque yo no sé, ahora su pastor o cualquiera de ustedes o mi persona, nadie de nosotros sabemos con qué intención estamos, ¿verdad? Solo Dios conoce los corazones. Y la palabra es clara, solo Dios conoce las intenciones de los corazones. Y es ahí cuando cada quien recibirá su alabanza de Dios. Entonces, a usted y a mí no nos toca exaltar al que ya partió a la eternidad. Escúcheme, la amada iglesia. Encomendarse a santos y santas muertas es una pérdida de tiempo, porque ellos no son omnipresentes, ellos no son omnipotentes, ellos no son omniscientes, que todo lo pueden, que todo lo saben. Estos son atributos exclusivamente de Dios. Amén. Los muertos están y están esperando el día de la resurrección de los muertos. Me preocupó mucho esta mañana cuando a través de la cadena Caracol de Colombia, en medio de todo este boom que está sonando de la canonización de Madre Laura, dijo alguien de los periodistas: tenemos una gran intercesora en el cielo en favor de los colombianos. Yo dije: Dios mío, Señor, perdónales esa forma de hablar, porque todo esto es una blasfemia, todo esto es una tremenda herejía delante de nuestro Dios, porque la única intercesión en el cielo le corresponde solo a Cristo el Señor. Solo a Cristo el Señor le corresponde la intercesión, porque Él es el gran sumo y eterno sacerdote. Aleluya. Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote que penetró los cielos y se sentó a la derecha del Padre para ser nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sumo pontífice. Él lo es todo. Así que esta intercesión, o atribuirle el ministerio de la intercesión, el ejercicio de la intercesión a otro o a otra, es desplazar a Jesús, porque Él es el que tiene la plena potestad y ha sido constituido como intercesor. Dice la carta a los Hebreos: en favor de todos aquellos que por medio de Él nos hemos acercado a Dios. Usted lo puede leer, Hebreos 7:25. Pero leámoslo desde el 22 y quisiera ya terminar aquí con esta parte y estaremos orando. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En otras palabras, en Jesús tenemos un mejor convenio. Oiga, de eso dice la Escritura. En Jesús tenemos un mejor convenio. En Jesús tenemos una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, recordemos que Jesús, en su triple función ministerial, Él es sacerdote, profeta y rey. Oiga, esto es importante. Entonces dice: y los otros sacerdotes, queriendo decir que Jesús también es sacerdote. Amén. Y entonces dice: y los otros sacerdotes de los del Antiguo Testamento llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas estaba diciendo Jesús, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que después de Él ya no hay más sacerdotes ministeriales.
sacrificio, y el sumo sacerdote lo hacía una vez por año. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, intransferible, indelegable, es exclusivamente de Él, y por cuanto tiene esa clase de sacerdocio, puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder. Así que la intercesión allá en el cielo es exclusivamente del sumo y eterno sacerdote que se llama Cristo. Así que queda descartada cualquier otra intercesión. Es exclusivamente de Jesús. Decir que otro u otra hace este oficio es ir en contra de la verdad de Dios. ¿Cuántos aquí se han acercado a Dios a través de Cristo? Amén. Pienso que todo, amén. Así que usted y yo tenemos un intercesor delante del Padre que se llama Jesucristo. Nuestro único intercesor, mediador, abogado, al cual en esta noche debes clamar, al cual en esta noche debes decirle: Señor, aquí estoy. Quisiera que te colocaras un momento en pie. Oh Espíritu Santo, gracias una vez más. Señor Dios eterno, bendito sea tu nombre. Abra su boca y dígale: Señor, gracias, porque a través de tu palabra tú me enseñas, tú me instruyes. A través de tu palabra quitas la venda, quitas el manto de oscuridad, quitas la ignorancia, quitas las tinieblas, quitas el error, quitas la mentira, quitas todo aquello que no tiene valor delante de tus ojos. Gracias, Señor Jesús. Adoremos a Jesús. Creo que lo podemos adorar un poquito y luego estaré orando por usted. Oh, adórelo. Porque el mejor lugar para esta oración es el altar. Queremos consagrar nuestra vida al Señor. Mientras cantamos, usted venga al altar, venga. Desde aquí hacer una oración por toda la familia, por todas las que están en el Señor. Su poder. Esta mañana le dijimos algo que creo que vale la pena volverlo a decir, ¿no? La palabra está muy bien expuesta. ¿Cuánto dice que la palabra está? De parte de hermanos de Dios dice que entendí la palabra. Sí. Hay una verdad que ustedes conocen.
Para la iglesia, para la teología mejor, católica, romana, la teología de ellos, para ellos dice que los santos están en el cielo. Sí. Para ellos los santos están en el cielo. El pastor hablaba de los santos. Para la teología bíblica de la Biblia, dice que los santos están en la tierra. Mientras la teología católica enseña que hay que rezarle, que hay que adorar a las imágenes y a los santos, la Biblia prohíbe. La Biblia dice que el único que merece adoración es Dios. Que si adoramos otra imagen, estamos todos acá. Otra verdad es que la iglesia católica es la teología. Ellos no reconocen la persona todavía de la, estamos hablando de la palabra griego, que es la palabra agios. Agios que significa santo o santos. ¿Sí? Es una palabra que pluraliza. El